Vamos a dibujar en perspectiva militar dos figuras con sus sombras y reflexiones. Tenemos, por ejemplo, un prisma. Dibujamos la planta del prisma, que es un rectángulo, y dibujamos, por ejemplo, la planta, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, la planta de una pirámide. Bueno, le damos cierta altura al prisma, la que queramos, nos acercamos un poco. Vamos a coger, por ejemplo, reducción medio. Eso quiere decir que si es igual esto que la altura, pues cogeremos la mitad de esto. Entonces, esa será la altura. Tenemos verticales por cada uno de los vértices y estamos desplazando el rectángulo de la base, con lo cual tenemos aquí otro igual en la parte superior. O sea que en realidad aquí los ángulos de 90 son invariantes. Bueno, tenemos ya el prisma y ahora vamos a dibujar la pirámide. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que el vértice, si cogemos el centro aquí, no tiene por qué ser de base cuadrada. Vamos a hacer, por ejemplo, que el vértice caiga aquí. Eso quiere decir que en realidad la pendiente, si hago una perpendicular desde este punto a esta proyección, en realidad la pendiente del plano, que es la recta que forma el mayor ángulo con el plano horizontal, es esta. O sea que vendrá dado por el cociente entre este segmento y esto. Bueno, tenemos ahí la pendiente, pero lo que nos interesa es la intersección de esta cara triangular, esta cara con la figura. Vamos aquí a coger una distancia igual y tenemos entonces aquí una pirámide de base rectangular, o sea que las caras no son iguales. Bueno, entonces decíamos que esto en realidad viene por aquí y vamos a ver la altura del prisma por donde queda. Continuamos la línea, la continuamos por aquí, hacemos una perpendicular, subimos una vertical y bajamos. Bueno, eso quiere decir que el plano que corta la pirámide es este. Entonces hacemos por aquí una recta paralela a la base y ahora por aquí otra. Por tanto, esa es la línea de intersección, esta de aquí. Bueno, tenemos eso y ahora podemos seguir haciendo lo mismo. Ahora necesito aquí esto, entonces como sé que la línea esta viene por aquí detrás y sé también que este plano es vertical, bueno, pues necesariamente cualquier línea vertical cortará a la recta que viene por aquí. Pero en realidad la que me interesa es la proyección de esta. Entonces, como sé que en realidad esa pendiente se trata de calcular simplemente la intersección de este plano con esta línea, entonces paso un plano vertical por la recta. Entonces ese plano vertical corta aquí y corta a esta recta en un punto. Por lo tanto, como este plano y este tienen las trazas paralelas, su intersección también será una paralela. Bueno, corta aquí, entonces ya uno este punto con este. En realidad no hacía falta calcular nada porque como esta cara es en realidad paralela a esta línea, ya que esto también es perpendicular a esta cara, pues tenemos que necesariamente a partir de este punto podríamos hacer una paralela a esta, ya que al ser un plano vertical lo corta según una recta que tiene la misma pendiente que esto. Bueno, tenemos ya la intersección, que es esta, corta aquí, y bueno, terminamos la pirámide, vendría hasta aquí, y por detrás hasta aquí y hasta aquí. Bueno, ahora se pide calcular, vamos a hacer por ejemplo que el punto de luz este, el que da en este punto, haciendo por ejemplo una luz, vamos a poner por rayos paralelos, pues sigue esta dirección. Y si este plano continuara por aquí, vamos a hacer por ejemplo que corte aquí, imaginando que el plano continuara. Bueno, nos acercamos un poco. Eso quiere decir que en realidad, si yo hago un plano que pasa por aquí, hago también la dirección esta y necesito
pues por ejemplo puedo coger este punto, un punto cualquiera del plano. Si cojo el vértice, como pasa por esta cara, necesariamente si lo uno con este punto, pues quiere decir que en realidad el plano este pasa por este punto. Y por tanto la proyección de la recta vertical la uno con este punto y bajo una vertical, y quiere decir que la proyección del rayo sobre el suelo es esta, que son los dos datos que necesito, el rayo y su proyección. Bueno, tengo entonces este punto y su proyección sobre este plano si continuara. Eso quiere decir que la sombra de esta línea irá hasta ese punto y la sombra de esta línea irá hasta este punto. Por lo tanto termina aquí. Bueno, hay que decir que si yo cortara por aquí con plano vertical a este plano, podría continuar la línea y conseguir aquí el plano vertical. La intersección de este plano vertical con este de aquí a la misma altura, pues me daría esto. Como ya hay mucha línea, es mejor verlo fuera. O sea que en realidad si tengo un punto y quiero saber exactamente, aunque el plano esté por detrás, viene por aquí, quiero saber exactamente dónde cae la sombra, pues si paso el plano que en realidad tiene esta traza, que es la proyección del rayo sobre el suelo, pues esto en realidad cortará a la intersección de este plano que pasa por este punto y por este, según este triángulo. Por tanto, la sombra de este punto es esta, la sombra de A es A sub S. Bueno, ese será el procedimiento, pero bueno, aquí nos dieron ya este punto, con lo cual era más fácil. Bueno, ahora ya solo tenemos que todo rayo vertical, perdón, todo segmento vertical sigue esta dirección el rayo y sigue esta dirección por el suelo. Por lo tanto, tenemos que la sombra de cualquier línea vertical es esta. La sombra de la vertical que viene hasta aquí sigue por el suelo esta dirección y por el espacio sigue esta. Por tanto, unimos este punto con este y este con este y tenemos ya la sombra de la pirámide. Y necesariamente, bueno, si esto continúa por fuera de la pirámide, si el dibujo está bien hecho, pues necesariamente esto también vendría fuera. Eso quiere decir que en realidad este punto, lo ideal sería hacer la sombra del prisma completa, y decir, bueno, la sombra de una vertical sigue esta dirección, la sombra de esta línea sigue esta dirección y la intersección de esta línea tiene que caer aquí. Con esta dirección pues me da la sombra de esa vertical, mientras que la sombra de esto, siguiendo la misma dirección, bueno, en este caso lógicamente está detrás de la pirámide, quedaría detrás de la pirámide, o sea que quedará un poco más hacia aquí. Podría darse el caso de que se viera aquí detrás, entonces simplemente hacemos la dirección por el suelo, la dirección por el espacio, y necesariamente esto si corta aquí, se ve aquí, donde termine aquí el prisma sigue una dirección paralela. Entonces si es este punto, seguimos la dirección paralela y la intersección de este rayo con esta línea me da este punto. Bueno, esto correspondería a este punto, que como vemos queda detrás de la pirámide, o sea que tiene que quedar detrás. O sea que pienso que en realidad, aunque esto no salga aquí, debería quedar también detrás de la pirámide. Bueno, pues según eso dibujamos ya lo que es la figura. Tenemos aquí el prisma, tenemos la pirámide y calculamos su intersección con el prisma. Aquí el plano vertical con forma triangular, aquí la cara vertical, la otra cara arista trasera, arista lateral, base, arista de la pirámide de la base, arista lateral y arista lateral y paralela a esta línea. Bueno, tenemos ahí la figura y como dijimos, como esto sale de aquí la sombra, pues aquí va a salir también siguiendo esta dirección donde cae este punto, pues uniendo este punto con la base, pues sigue esta dirección y luego una paralela a esta, o sea que esta va a ser paralela a esta y esta va a ser la dirección de esta, y este punto es simplemente la intersección de este rayo con su proyección. Bueno, tenemos ya al completo y tenemos la sombra de este punto, la dirección del rayo por el espacio y su proyección por el suelo, y unimos con ese punto.
Bueno, visto esto ya tenemos entonces la proyección sobre el suelo que venía desde aquí hasta este vértice. No puede ser paralela, se incrementará un poco más hacia aquí. Y ahora la proyección esta. Y aquí decíamos la dirección del suelo y donde corte esta línea. Y aquí termina, porque en realidad la pirámide está de delante de esto, no se puede ver aquí, por tanto tampoco se va a ver esto. Bueno, sombreamos entonces ya lo que se proyecta sobre el suelo. Hacemos aquí un sombreado rápido. Y ahora sombreamos también rápidamente lo que sería la figura. Bueno, hacemos con esto mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí esta cara en sombra. Y vamos a poner esta en sombra. Y esta también. Dibujamos aquí la sombra sobre esta cara. La cara queda en sombra. Bueno, tenemos entonces las dos caras donde no llega la luz. Y esta tampoco. Y luego proyectaba su sombra aquí sobre esta cara. Bueno, tenemos entonces las sombras de la figura. Y por último vamos a dar un tono medio. Como el rayo es más ortogonal a esta cara que este tendrá algo más de sombra. Lo ideal sería tener un tono claro, pero bueno, no tenemos otro, entonces le damos con esto. A ver, dándole así superficialmente, si logramos que quede más claro. Mientras que estas dos caras pues serían con más luz. Esta todavía más luz que esta porque es más ortogonal. Entonces esto rápidamente. Es un tono así medio. Y por último esta, como decíamos, la que tenía más luz. Bueno, entonces decíamos, esta es la cara de sombra. Y esta también. Y luego esta que tenía un poco más que las laterales. Bueno, habría que tener los tonos. Al no tenerlos, bueno, simplemente tener claro lo del cálculo. Entonces, remarcamos las líneas reales del dibujo, las aristas. Y ahora vamos a ver algún detalle de reflexión también. Resulta que una reflexión es una simetría en el espacio. Cada punto se proyecta ortogonalmente sobre el plano del espejo mediante una imagen que está a igual distancia y que queda en la ortogonal. Bueno, eso quiere decir que este punto respecto a la ortogonal por aquí, pues nos quedaría aquí enfrente. Por tanto, tendríamos ahí la reflexión de este punto aquí abajo. Nos acercamos un poco. O sea, la reflexión de este punto cae aquí. Y la intersección de esta sombra con esta de aquí, pues nos generaría ahí una zona de mayor sombra. Sería el reflejo de la sombra. Si esto quedara más hacia aquí, pues tendría el claro este. Sobre el claro apenas se reflejaría la figura. Luego tenemos esto. Esto está reflejado aquí. Bueno. Y esto aquí abajo pues ya no se vería, porque esto como queda en esta dirección, o sea, esta cara reflejada sobre este plano. Sí se vería, por ejemplo, esto. Vamos a remarcar aquí. Entonces decíamos, esto se tiene que reflejar, pero como es un plano inclinado, si lo vemos de perfil pasaría esto. Ya tenemos
un plano que se inclina y tenemos algo que tenemos que reflejar. Entonces, cualquier punto cae su reflexión en la perpendicular a igual distancia. Bueno, eso quiere decir que este ángulo alfa será igual a este, alfa prima, ¿no? Por tanto, si nosotros hacemos por aquí una línea perpendicular que aquí está en verdadera forma respecto a esta arista, entonces cogeríamos ese ángulo en el espacio y lo traeríamos aquí hacia abajo, ¿no? Y lo mismo con todos los puntos. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, pues en realidad habría que calcular la distancia esta respecto a esta línea, que eso es lo que en realidad aparece aquí en la reflexión. O sea que en realidad el reflejo de esta línea hago una perpendicular y luego bajaría con igual ángulo. Entonces esa línea, que en realidad la continuación es esta, pues habría que bajar en realidad este mismo ángulo que tenemos aquí. Como vemos aquí, es este ángulo. Ya vimos cómo se hacía la recta de máxima pendiente. Aquí hacemos una paralela. Y como vemos, esta línea y esta son estas dos. Mientras que ahora tenemos respecto a esta línea, tendremos esta, que es en realidad esta, que es la reflexión de esta. O sea, esta es la reflexión de esta. Bueno, entonces simplemente hay que ver que esta distancia, o sea, lo podemos hacer así en el perfil, o también inclinado, el plano inclinado y la recta, y aquí un ángulo igual. Entonces lo único que se trata es coger esas alturas. Hacemos lo mismo con este punto, bajo una vertical y también pues quedará aquí. Lógicamente si esta línea se corta aquí, pues esta se cortará aquí. Y este punto, al proyectarlo, como vimos que caía aquí, pues lo unimos con este. Entonces aquí será una paralela y este punto, el vértice, pues lo calcularemos igual. O sea que quiere decir que viene por aquí. Y a partir de aquí pues es la continuación de esto hasta que hacemos la perpendicular y otra vez la misma pendiente, y ahora seguimos esa dirección. Eso quiere decir que si lo continuáramos hasta la sombra iría hasta ese punto. Bueno, por tanto esa es la reflexión. Quedaba aquí, aquí la reflexión de esto y luego era la continuación. Y luego venía hasta este punto. Si cortara aquí, hasta ahí. Bueno, esta sería la zona que aparece reflejada. Que es en realidad la reflexión de esto. Hay que decir que como esto tiene luz y sombra, aquí se percibe más la luz también, por lo tanto, en la realidad esto aparecería siempre más oscuro que la zona de abajo. Esto lo marcamos más. Un tono ya que lo tenemos más oscuro. Y aquí pues también. Bueno, tenemos entonces ya las reflexiones principales. Si el suelo fuera reflectante, pues esta distancia igual aquí hacia abajo, seguiría la misma dirección, aquí el vértice hacia abajo, habría que unir así, y la sombra se incrementaría aquí, esta sombra reflejada. Y esto también, los tonos, esto vendría hasta aquí abajo, y seguiría esa dirección. Siempre calculando esta distancia igual que esta hasta el suelo. Vamos a ponerlo solo donde está la sombra, que es donde realmente aparece el oscuro, vendría por aquí. Entonces ya lo marcamos. Así sería el reflejo de la pirámide por debajo. Y lo mismo que dijimos aquí del oscuro, pues también se aplicaría aquí. Aunque siempre la sombra, aquí habría una contradicción, la sombra es más oscura allí de donde sale. Pero bueno, se percibiría más también por el contraste oscuro, claro. Bueno, decíamos que aquí apenas se notaría, aquí sí que aparece el reflejo. Y aquí, pues bueno, si hacemos aquí una perpendicular, que está en verdadera forma,
una perpendicular aquí, a igual distancia, pues nos queda aquí. O sea que en realidad el plano reflejado, este plano reflejado quedaría aquí. Igual que este queda reflejado aquí, pues este queda reflejado ahí debajo. Bueno, pues eso sería el cálculo de sombras y reflexiones en una pieza, sin ningún afán realista, por supuesto. Lo que sí es para calcular por dónde se desplaza la luz y por dónde van las reflexiones. Como decíamos, aquí era más ortogonal, entonces bueno, cabría a lo mejor dar una tonalidad más oscura en general a esta cara. Igual que aquí era todavía más oscura y esta todavía más. Y aquí la reflexión oscura y aquí también. Bueno, por último, ya que no hay tonos medios, pues recomiendo marcar bien lo que es la figura, ya que está todo en tonos oscuros. Entonces, esto por aquí y esto por aquí. Bueno, pues eso sería sombras y reflexiones de la figura. Siempre conviene comprobar a ver si falta algo más. Bueno, parece que está completo. Lo que decíamos, siempre más oscuro allí de donde sale la sombra, o sea, más oscuro por aquí que hacia el final. Podríamos incrementar ahí el oscuro, allí de donde sale.